9:17, momento de revisar información internacional. Como les contábamos antes de la pausa, Isel Guerra está con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo está, Isel? ¿Cómo estás, Seba? Sí, con la mirada puesta, por cierto, como ha sido también la tónica durante estas últimas semanas en Medio Oriente. Avanza el reloj por lo demás para que mañana en la noche finalice este periodo de cese a las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, y con ya acusaciones cruzadas entre Estados Unidos e Irán precisamente de estar violando el alto al fuego, lo que evidentemente aumenta las tensiones y los temores de que efectivamente no se pueda concretar una segunda reunión entre las delegaciones de estos dos países. Ha sido Trump quien en estas últimas horas ha acusado a Teherán de esta violación al cese a las hostilidades, aunque sin entregar mayores detalles por lo demás. Solo plantea que efectivamente Irán ha violado el cese a las hostilidades en numerosas oportunidades. De hecho, vamos a revisar precisamente esa publicación que ha presentado hace algunos momentos atrás el presidente de Estados Unidos. A diferencia, Seba, por lo demás, de lo que han sido otras de sus publicaciones extensas, donde aporta uno que otro detalle, en esta oportunidad solo ha planteado esta premisa en su cuenta de Truth Social. Claro, y deja mucho espacio a la especulación respecto a lo que significa eso y a las decisiones que puede tomar Estados Unidos a partir de esas violaciones a la tregua. Claro, exactamente. Como no hay mayores antecedentes sobre a qué se refiere Estados Unidos, tampoco se puede calibrar cuál podría ser la respuesta que podría adoptar la Casa Blanca o el Pentágono, particularmente ante esta acusación que plantea Washington. Lo que sí se sabe es que en los próximos momentos Donald Trump debería dar una entrevista con el medio CNBC. Está previsto que precisamente el presidente de Estados Unidos hable con esta cadena estadounidense y quizás allí podríamos ver antecedentes adicionales a esta premisa que ha lanzado Estados Unidos, pero que, ojo, Irán también lo ha planteado en estas últimas jornadas. El domingo, precisamente, el ejército de Irán prometía tomar represalias contra lo que calificaba era un acto de piratería armada por parte de Estados Unidos, y esto tras la captura, precisamente, que comentamos el día de ayer, de un destructor estadounidense que dispara contra un buque de carga con bandera iraní en el Golfo de Omán, y con Washington, que estaba acusando que este barco intentaba evadir este bloqueo naval aplicado por Estados Unidos. Pero a eso además también se suma otra declaración del presidente del Parlamento de Irán, quien en estas últimas horas ha asegurado que el país está preparando nuevas cartas en el campo de batalla si se reanudan los combates con Estados Unidos, teniendo en cuenta que el propio presidente norteamericano señalaba el día de ayer que, al menos como está el escenario actualmente, si es que efectivamente se termina el cese a las hostilidades el día de mañana por la noche, se van a reanudar los combates prácticamente de manera inmediata. Eso nos lleva a nuestro segundo tema, Seba, y son las expectativas que hay para poder conseguir una segunda reunión entre la delegación de Estados Unidos y de Irán. Y lo que se sabe hasta este momento es que J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, viajaría durante esta jornada hasta Pakistán para participar efectivamente de esos diálogos en medio de la insistencia de Donald Trump de que efectivamente se va a concretar esta reunión, pero con Irán, que ha sido bastante renuente a esa posibilidad, al menos en público. Claro, y Pakistán sigue actuando como mediador y con el respaldo irrestricto también de China, según leí hoy día en algunos medios internacionales. Sí, exactamente. De hecho, Pakistán se estaba preparando en estas últimas horas precisamente para esa eventual reunión. Al menos desde el lado de Estados Unidos se repetiría la fórmula que vimos hace ya casi 2 semanas atrás, por cierto, con J.D. Vance liderando esta delegación estadounidense acompañado de Steve Witkoff, que es el enviado especial de Donald Trump para una serie de temas de política exterior que hemos visto particularmente en estos últimos años, y un amigo muy cercano, por lo demás, del presidente de Estados Unidos. Se sabe, por ejemplo, que hay prácticamente línea directa entre Steve Witkoff y familiares del presidente de Estados Unidos, y que incluso puede ingresar a la Casa Blanca sin tener un control mayor de la agenda del presidente de Estados Unidos. Eso para graficar, por cierto, esa cercanía y la confianza que tiene el presidente de Estados Unidos en la figura de Steve Witkoff, que, recordemos, ayudó a negociar la situación en la Franja de Gaza, ha intentado y ha buscado los esfuerzos entre Rusia y Ucrania, y claro, con estas dos figuras que se repetirían respecto de lo que vimos el fin de semana del 11-12 de este mes de abril. Pero lo cierto es que hay una incertidumbre gigantesca si es que efectivamente se va a concretar esta reunión, porque al menos desde Irán han señalado a través de los medios iraníes
que no están las condiciones, que no hay un viaje que está previsto de parte de la delegación iraní para visitar Islamabad en las próximas horas, pese a que CNN conocía el pasado día domingo a través de una fuente que efectivamente sí va a ser enviada una delegación y que sería, al igual que en el caso de Estados Unidos, la misma que participó del anterior diálogo. Eso quiere decir que del lado de Irán asistiría el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, y el presidente del Parlamento, Mohamed Bagher Ghalibaf, quienes ya estuvieron presentes por lo demás hace algunos días atrás, en medio de esta incertidumbre, por cierto, de que efectivamente se va a concretar esta reunión en las próximas horas. Y claro, con la tensión que está puesta por lo demás en el precio del petróleo, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar el crudo ante esta incertidumbre? Y si es que efectivamente se llegara a caer esta posibilidad que al menos desde Estados Unidos y de Pakistán ya plantean con cierta certeza. De hecho, vamos a revisar las imágenes de estas últimas horas en Pakistán, donde hay máxima seguridad evidentemente ante la eventual llegada de las delegaciones y claro, todo esto con la capital Islamabad y otra ciudad cercana que están en alerta de seguridad máxima, con el reforzamiento de la presencia de efectivos policiales durante estas últimas horas, sobre todo en las zonas de los hoteles, ¿no? Que lo conversábamos el día de ayer, al menos en Pakistán, como tú bien señalabas, Seba, país mediador, por cierto, este proceso, se están preparando, aunque efectivamente hay que ver si eso se concreta. Claro, veremos cómo avanzan esas negociaciones. Hay hartas expectativas de que se puedan dar señales más concretas para un término del conflicto, derechamente, sí, ya no solo para una tregua, pero las advertencias que hacía Donald Trump respecto a esa violación de parte de Irán generan algo de duda sobre lo que puede estar ocurriendo, digamos. Sí, al menos en el escenario frente a las cámaras, ¿no? Claro. También hay toda una negociación que se lleva por debajo y claro, incluso con algunos analistas que plantean que esta estrategia que ha adoptado la Casa Blanca puede ser contraproducente. ¿En qué sentido se va? Por ejemplo, precisamente las mismas publicaciones que realiza el presidente de Estados Unidos en sus redes sociales, las declaraciones en público, ¿no? Al menos el ex asesor estadounidense Yasmin El Gamal, consultado por CNN, plantea que estas acciones de Trump podrían estar afectando estas negociaciones. Parte al menos de algunos de los análisis que conocemos por estas horas, pero con lo que serían los puntos de fricción. Sin duda, el programa nuclear iraní. Esa es una de las piedras de tope detrás de estos diálogos que hemos visto entre Estados Unidos e Irán y estos esfuerzos diplomáticos por alcanzar alguna especie de paz duradera. Vamos a dejar la situación en Medio Oriente para revisar otras noticias, particularmente lo que ocurría el día de ayer en México y este tiroteo que deja una persona fallecida y varios turistas heridos a raíz de la acción de ese hombre que están viendo ustedes ahí en pantalla, que subió las pirámides de Teotihuacán, este popular sitio arqueológico que está ubicado a unos 50 kilómetros aproximadamente de Ciudad de México, y comenzó a disparar a quienes estaban allí. Y claro, en los videos y en los registros se ve, por cierto, cómo reaccionan o intentan reaccionar, por cierto, los turistas, escondiéndose, escapando, mientras se escuchan los disparos de esta persona que posteriormente se quitó la vida. Ah, ¿se suicidó en...? Sí, exactamente. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Se sabe cuál fue la motivación del ataque o algo? Hasta este momento no hay mayores antecedentes de qué habría llevado a esta persona a realizar esta acción. De hecho, es parte, por cierto, de algún tipo de indagatoria que van a tener que abrir evidentemente aquí las autoridades mexicanas. Claro. Porque además hay que tener en cuenta las víctimas fatales. La víctima fatal, al menos una mujer canadiense. Hay varias nacionalidades dentro de las personas heridas. Por ejemplo, 6 estadounidenses, 3 colombianos. Son parte del listado que entregan las autoridades a estas horas. Personas heridas por las mismas balas de los disparos. Algunas de ellas incluso por caídas en medio de los escapes y de la huida que veíamos el día de ayer. Lo cierto es que en el lugar se incautaron un arma de fuego, así como también un arma blanca y varios cartuchos que sin duda van a ser investigados en medio del escrutinio que hay por lo demás, Seba, a la seguridad de México de cara, claro, ¿no?, al Mundial de Fútbol. Algunos de los partidos se van a jugar precisamente en este país. Y por eso también la preocupación adicional que hay respecto a este tipo de acciones, que en este caso ocurría en uno de los sitios arqueológicos y turísticos más conocidos de México. Claro, de lo más importante, y golpea de alguna manera también la imagen
imagen que proyecta México y muy relevante lo que dices tú, a puertas de un evento súper importante que exige medidas de seguridad muy grandes también. Exacto, sí, y con los cuestionamientos que hay por lo demás y las instancias donde se les exige a las autoridades mexicanas, al gobierno de Claudia Sheinbaum, de adoptar las medidas necesarias para hacer frente, por cierto, a un mega evento como lo es, por cierto, una Copa del Mundo, independiente de la cantidad de partidos evidentes que se puedan jugar aquí o no, pero claro, con también la preocupación que hemos visto en otras oportunidades respecto de los grupos de narcotráfico que existen por lo demás en la nación norteamericana. Vamos a cerrar esta revisión internacional con estas imágenes. Se llegan desde California y este aterrizaje de emergencia de un globo aerostático durante este fin de semana al interior de una casa, en rigor en el patio podríamos decir. Y claro, ahí con los turistas, los pasajeros entre sorprendidos, aliviados también evidentemente, por un lado de la pericia del piloto de este globo aerostático que logró aterrizar en un lugar sumamente estrecho, como lo puedes ver tú ahí en las imágenes captadas por el dueño de la casa. Oye, qué sorpresa la encontraste con un globo aerostático en el patio de tu casa, ¿no? Claro, ahí. Una vez en la vida. Oye, una vez en la vida no entendía qué estaba pasando. Se pasó el talento de quien maneja el globo aerostático, porque es un sector residencial, se ve algo de vegetación ahí alrededor, las posibilidades de haber caído en otro lugar y de peor manera eran bien claras. Claro, por ejemplo en el techo, ¿no?, de esta vivienda. Por ejemplo. Una de las opciones, pero allí lo vemos. Se estarán preguntando qué ocurrió, cómo terminó cayendo finalmente, o aterrizando más bien este globo aerostático en este lugar. Bueno, se habla de una especie de, entre comillas, desaparición repentina del viento. Bajó precisamente la fuerza que pudiera mover este globo aerostático, pero también la pérdida. Se había agotado más bien el combustible que puede mover o elevar más bien este tipo de globo aerostático, y eso finalmente llevó a que el piloto tomara la decisión de aterrizar en el patio de esta casa. Finalmente 12 personas iban a bordo por lo demás de este globo aerostático, una historia que los pasajeros y sobre todo los dueños de esta casa no van a olvidar jamás, y además ahí con el registro. Nunca, ¿no? Inolvidable. Sorpresivo, iban a buscar algo al patio, a colgar la ropa y se encontraron con esto. Igual después me imagino que lograron salir por el aire. No, lo sacaron de allí, al menos a los pasajeros los sacaron allí. Lo sacaron ahí pero claro, sin heridos, sin daños, por lo demás se da con esta pericia del piloto. Buena cosa en todo caso. De todas formas. Isel Guerra con la información internacional. Gracias, Isel. Nos vemos más tarde. Nos vemos, Seba.